Iglesia, buenas tardes. Quiero arrancar haciéndoles una pregunta que no espero que me la respondan, sino que usted en su mente le dé respuesta. Y la primera pregunta que les quiero hacer es: ¿usted cree que es pecado consumir alcohol? Piénselo. Cada uno va a pensar la respuesta. Si su respuesta fue no o depende, le hago esta segunda pregunta. ¿Cuántos tragos cree que son permitidos para un cristiano? Proverbios 23:29 dice: ¿quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates, te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás: me golpearon, pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Proverbios 20:1 dice: es de tontos emborracharse, porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. Isaías 5:11: qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. Habacuc 2:15: ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Isaías 28:7: pero también estos erraron por el vino y por la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron por la sidra, fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, titubearon en el juicio. El consumo de alcohol es una de esas decisiones que cada uno de nosotros debemos tomar en nuestro libre albedrío. Personalmente, hace aproximadamente 10 años no consumo nada de alcohol, y no precisamente porque yo tuviera un trasfondo fuerte. Yo vengo de unos papás que tomaban muy ocasionalmente y muy poco en cosas muy sociales, y era más como para los brindis y cosas de estas. Y esto protegió a mi familia y gracias a Dios yo no desarrollé esta adicción. Pero realmente cuando lo hacía era muy ocasional, lo hacía esporádicamente y no me gustaba, ¿sí? El trago me sabía horrible. Hoy cuando miro para atrás tengo claro que lo hacía porque todo el mundo lo hacía y porque mis familias, mis tías, mis tíos, mis primos, mis abuelos, tanto por la línea materna como línea paterna, consumían alcohol. Entonces yo lo veía como algo normal en los cumpleaños, como algo normal en las reuniones, y ya cuando entré a la universidad y cuando empecé mi vida laboral, en ciertos espacios muy ejecutivos era normal ver el trago. Entonces yo nunca pasé de un segundo trago. Yo hasta el día de hoy, gracias a Dios, no sé lo que es un guayabo, lo que es estar prendida, lo que es empezar a ver doble, ¿sí? Porque mi consumo era muy social, era ocasional y era poco. Lo complicado de mi historia es que, como ustedes saben, yo conozco a Dios desde niña. Y en la iglesia en la cual crecí, en la cual pasé a mi adolescencia y empecé la carrera, nunca fui pastoreada específicamente este tema. La posición que me enseñaron mis pastores, mis líderes y las personas grandes a quienes yo veía era que lo riesgoso frente a la relación con el alcohol era emborracharse, ¿sí? Entonces el único versículo que me predicaban era: los borrachos no entran en el reino de los cielos. Entonces para mí era claro que el peligro, ¿sí?, estar en una zona de riesgo, que era llegar a la borrachera. Pero si yo no llegaba a la borrachera, yo no tenía ningún problema. Ese era el extremo peligroso, ¿sí? Y como lo mío era muy ocasional, entonces para mí esto no tenía ningún inconveniente. Ahora, esa historia no fue igual para 3 de mis amigos. 3 de mis mejores amigos, 2 de ellos estaban en el grupo de alabanza. Esto les dio permiso para estar consumiendo cada semana, pero no llegaban a enlagunarse. Entonces controlaban sus bebidas, pero no llegaban al extremo. Y lo triste es que tiempo después, 2 de ellos entraron a consumo de drogas, y hasta el día de hoy 3 están lejos de Dios. Para ellos fue muy, muy difícil el jugar con el gris y el pensar que lo importante no era llegar al extremo. Este es un tema muy sensible de hablar entre cristianos, no es fácil predicar, porque
si bien es cierto, les conté más de 5 versículos donde la Biblia nos habla de qué pasa cuando el trago nos controla. Yo no les puedo mostrar un versículo en la Biblia que prohíba el consumo de alcohol. No existe. ¿Sí? Por eso es que usted conoce cristianos que toman y cristianos como yo que no tomamos, porque cada uno en ese libre albedrío, en esa relación con Dios, ha tomado la decisión por una postura diferente. ¿Qué creo yo? ¿Cuál es mi posición? Y obviamente, ¿cuál va a ser el color de esta prédica? Que no es sano tomar ni siquiera un trago. ¿Listo? Entonces quiero ser clara en que desde mi decisión y desde mi postura hoy voy a predicarles. Años después de esta etapa en la cual les digo que yo crezco tomando. Yo me acuerdo que terminaban las reuniones de jóvenes y nos íbamos a celebrar cumpleaños y se enrollaban los tapetes de la casa de mis amigos, ¿sí? Y se hacía el refajo y y empezábamos a bailar y tomábamos. Y así yo crecí y yo acababa de salir de reunión de jóvenes y al otro día teníamos ayuno general. Pero todos éramos pilas. Acuérdense, ¿el peligro cuál era? Llegar a la borrachera. Empecé a trabajar, ¿sí? Pasaron muchas otras cosas en mi vida y yo aparezco un día en el lugar de su presencia. Y empieza mi restauración con mi líder. ¿Por qué? Porque yo llegué con muchos chichones, con heridas frente a exnovios y a otras heridas que yo había crecido pues, desde mi niñez. En ese proceso, el alcohol nunca surgió como el tema protagonista, porque yo no fui alcohólica. ¿Sí? Si yo bebía, nunca, o sea, yo no tengo el recuerdo de me la vuelves a llenar, yo nunca llegué al segundo trago, ¿sí? Pero lo curioso es que cuando empieza el Espíritu Santo y en las consejerías con mi líder a mirar qué había generado que yo me relacionara con tipos nada que ver, que tipos que eran una porquería llegaran con piropos y a mí me movieran el piso, ¿sí? Que lograran manipularme en todos estos procesos, el Espíritu Santo siempre me llevó a algo: tú estabas tomando vino caliente. Yo me di cuenta, y lo que Dios empezó a hacer en mi vida, en mi sanidad, fue entender que mi límite no era llegar a ser ebria para llegar a ser manipulable, ¿sí? Mis límites emocionales y mis límites físicos fueron vulnerados sencillamente con un sorbo de alcohol. En mi caso, mi límite no es enlagunarme, ¿sí? Sino en mi caso es ni un sorbo, porque fui lastimada emocionalmente, ¿sí? Porque perdí mi visión, porque me metí con amigos y con tipos que nada que ver, y todo fue alrededor de un inocente trago y ocasionalmente en el año. En mi caso, en mi restauración, yo tuve que tomar la decisión de decir: para mí un sorbo es peligroso. Si yo necesito ser sana, tener una autoestima, ser una mujer segura, tener claro mi propósito, para mí no puedo darme el lujo de volver a beber. El fruto de esta decisión fue impresionante, iglesia. Empecé a crecer en mi autoestima, en mi seguridad, y lo más increíble es que también vi el cambio en mi relación con Dios. Perdí el miedo a decir no, ¿sí? Y no solo al trago, sino el no a muchas cosas. Y hoy en día yo he aprendido algo, y es que cuando tú resuelves qué haces cuando te ofrecen un trago, tú resuelves el resto de problemas de tu vida. La presión de tus amigos, el temor al que dirán, tu necesidad de aprobación, si vas a llegar virgen o no al matrimonio. Una decisión tan fácil con un trago, si tú logras vencer qué haces cuando te ofrecen un trago, el resto, la ñapa llega fácil. Porque esto es tan sutil que te cuesta decidir. Pero cuando tú resuelves qué vas a hacer cuando te ofrecen algo, el resto de decisiones va a ser más fácil que lograrlo hacer. Por eso soy una abanderada de las familias sobrias. Ese es el título de esta prédica, Familias Sobrias. Creo que es muy peligroso cuando nosotros nos acostumbramos al consumo de alcohol. Y en este proceso de mi sanidad, que no fue en un encuentro, que no fue una semana, fueron muchos meses, ¿sí? Empezando a renunciar y a mirar qué me había hecho vulnerable. Dios hizo la sanidad, pero yo tuve que empezar a tomar decisiones. El cambio en mi relación con Dios fue a pasos agigantados. Yo leía la Biblia y era como si algo se hubiera quitado. Yo podía entender la Biblia. Yo podía concentrarme cuando estaba con los ojos cerrados alabando a Dios. O sea, el fruto de esta decisión me llevó a crecer de una manera exponencial. O sea, mi sentido espiritual, mis sentidos se despertaron y Dios me llevó a ser libre. En ese momento entendí lo que dice 1 Corintios 6:12: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Con el paso del tiempo empecé a cuidar ovejas. Fui formada como líder
Y al conocer a las jóvenes con las cuales empecé a trabajar, ahí mi decisión cobró más fuerza. Porque empecé a conocer historias de jóvenes que estaban atados al alcoholismo, pero también empecé a restaurar a ovejas que nunca habían consumido alcohol, pero que sus recuerdos más dolorosos eran alrededor del alcoholismo de su familia. Recordaban las largas noches viendo a sus papás ebrios. Tuve la oportunidad de restaurar vidas donde los mismos hijos limpiaban el vómito de sus papás, les cuidaban el guayabo, sacaban a sus hermanos menores para que no vieran el desorden, la desnudez, toda la promiscuidad de sus padres. El dolor tan profundo de conocer un par de historias de muchachos donde el único abrazo que recordaban de su papá era el 31 de diciembre cuando su papá estaba ebrio. Eso hizo que yo dijera, no solo lo hago por mi sanidad, sino por amor a los jóvenes. Porque hay otros donde una colaipola, donde un trago de licor mezclado con un capuchino, donde un olor sencillamente los puede llevar a caer y donde recuerdan de dónde Dios los ha restaurado. Es importante que ustedes, iglesia, sepan que los líderes del lugar de su presencia no tomamos alcohol, no solo porque somos ejemplo, ni porque todos tengamos antecedentes de alcoholismo. No es por legalismo, es por amor. Tenemos más de 100 adultos, 100 matrimonios y más de 200 jóvenes que actualmente, ¿sí?, estamos sacando de la dependencia del alcohol. ¿Y qué es lo que hacemos los líderes? Nos volvemos solidarios y decimos, tú estás saliendo de esto, yo te apoyo. No es un tema de legalismo, lo hacemos por amor porque hemos entendido lo que dice Romanos 14, del 13 al 21, y es un poco extenso, pero quiero que prestemos atención a lo que describe Romanos. Propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esta actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Presten atención a esta última parte. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Ahora, segunda de Pedro 2:19 dice, uno es esclavo de aquello que lo controla. Entonces voy a hacer una serie de preguntas y ahí mentalmente yo quiero que usted piense si tal vez el alcohol lo está controlando a usted o a algún miembro de su familia. ¿Necesita beber todas las semanas? ¿Todos los días? ¿Bebe porque tiene frío? ¿Para poder disfrutar el sabor de todas las comidas? ¿Para ahogar sus penas? ¿Para calmarse? ¿Para ser más creativo? ¿Para sentirse tranquilo y poder dormir? ¿Para vengarse de sus papás o de su esposo y llegar a ser el malo de su casa? ¿Toma para sentirse grande? ¿Para olvidar su pasado? ¿Para no pensar en ese problema que tiene en su vida? ¿Para encajar en un grupo y verse superplay? ¿Para expresar lo que nunca es capaz de decir cuando está sobrio? ¿Para sentirse feliz? ¿Para evadir un tema del que no quiere hablar? ¿Para sentirse más hombre o más mujer? ¿Para poder tener sexo con su esposa o su esposo? ¿Para quitarse la culpa de encima? ¿Para sobrellevar el abuso que vive en su casa? ¿Cuál es su razón de beber, ya sea un trago o 10 tragos? ¿Se ha preguntado por qué lo hace y cuándo lo hace? ¿Se ha preguntado por qué su hijo y su hija lo hacen y en qué momento lo hacen? No busco poner el alcohol en una lista de pecado, no, porque es imposible ponerlo. Lo que quiero es hacerlo pensar y ampliar su visión para que en su libre albedrío usted se analice y diga, ¿es bueno que yo tome? ¿Es normal que haya alcohol en mi casa? ¿Es bueno que mi hijo abra la nevera y ahí encuentre una cerveza? Sencillamente quiero ampliar su visión
para que en el libre albedrío que Dios le dio, usted pueda decidir con más variables en su cabeza. Quiero que dimensionemos algo, y es que lo de menos es que nosotros o nuestro pariente llegue al fondo del alcoholismo. ¿Saben? Porque en últimas vendemos el carro, la casa, lo que sea, y lo mandamos a un centro especializado y el chino o el esposo o el tío va a salir adelante. Eso es lo de menos. ¿Saben qué es lo más crítico de esta problemática que socialmente aceptamos? Estuve mirando las últimas cifras. El 40% de los colombianos son alcohólicos. En el último estudio del año pasado en la ciudad de Bogotá, el 84% de jóvenes universitarios de 18 a 25 años tienen problemas con el alcohol. Lo de menos es el que ya está tan mal que lo mandamos a un centro de rehabilitación. Lo más preocupante son estas jóvenes, ¿sí? Estos adolescentes, estos profesionales, ¿sí? Que no están tan hundidos para llevarlos a un centro, pero que están vueltos nada por dentro. Ustedes no saben lo que ha sido en ese último tiempo pastorear jóvenes y adultos que con todo el potencial impresionante no saben amar ni recibir amor. No saben cómo cumplir un horario laboral y llevarse bien con un jefe y cumplir metas. No saben cómo elegir una pareja sana para ellos. Siempre se cuadran con personas que los maltratan. No saben cómo elegir una carrera. No saben trabajar bajo presión. No saben expresar sentimientos. No saben cerrar ciclos. Todo porque vienen de familias con patrones de consumo de alcohol. Porque una familia que no es sobria genera patrones enfermizos. Y saben, yo creo que a veces es más difícil curar las secuelas de una familia alcohólica, ¿sí?, que una cirrosis. Es mucho más difícil empezar a restaurar una oveja que no sabe cómo comunicarse, que tiende a evadir, que le teme a la autoridad, que se vuelve un 8 para expresar el amor, que no cree, que no tiene habilidades, que es conflictivo, que maltrata, que grita, que recibe una bendición y no la puede recibir. ¿Por qué? Porque esa familia en su niñez no le ayudó a desarrollar las habilidades para afrontar su vida y para tener una sana autoestima. Por eso quiero que piense por un segundo, ¿el consumo en su casa está siendo saludable para cada una de las personas? ¿El código de amor y de recreación es a través de un trago? ¿Cómo es el ambiente? Y quiero describir algunas características que tienen las familias que tienen relación con el alcohol. Ojo que no me estoy yendo al extremo de la familia que ya está llevada alcohólica. Sí, estoy hablando de las familias que tienen patrones de consumo de alcohol, tienen estas características. Son familias que no manejan los roles. Por lo general, los hijos tienen que asumir el rol de protección y cuidado y son los padres los que se vuelven como niños. ¿Por qué? Porque si ellos empiezan a pasar por el tema de enguayabarse, los hijos empiezan a levantarse, tienen que cuidar a los hermanos menores, tienen que empezar lo que les cuento que he ministrado en las ovejas, a limpiarles el vómito al papá, a hacerles el caldo para que se les pase el guayao, a decir no hablen duro porque mi papá está enguayado. Entonces los roles y las figuras de autoridad son totalmente desdibujadas. Son familias donde prima el sentimiento de inseguridad, los límites no son claros, los derechos y deberes en cada miembro de la familia están confundidos, los hijos no saben qué decir, hasta dónde llegar, porque los límites son confusos. Es un ambiente de incertidumbre permanente, el abuso sexual es normal. Los mayores recuerdos que hemos conocido en el trabajo de ministrar el abuso sexual es cuando muchos familiares en alcoholismo, aún sin tener la intención, pero por la misma borrachera, han abusado a miembros de su familia. Existe manipulación, no se cumplen las promesas, los descalificativos y el abuso verbal son normales en una familia con alcoholismo. Las familias alcohólicas o con consumo de alcohol tienen problemas financieros. Cuando analizamos los presupuestos con ellos es tremendo porque en su mercado prima el alcohol, pero no hay presupuesto para recreación, por ejemplo, ni para cosas saludables. A veces se reemplaza. Ministré un caso en el cual se abría la nevera y no había frutas, no había huevos, no había leche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primaba en el presupuesto el tema de alcohol. Entonces hay problemas financieros, el presupuesto está totalmente cambiado, hay desorden sexual, se evaden los problemas, no se habla claramente, se culpan
los miembros, sobre todo los hijos, luchan con complejos de inferioridad y la manera para sentirse importantes es siendo conflictivos, peleando a través de su alcoholismo. Es como la manera de decirle a los papás, no estoy bien, entonces si soy el malo de la película, se meten en el alcoholismo. Evaden los problemas y lo más complicado de este tipo de familias es que cuando se convierten al cristianismo son muy religiosos. Le echan la culpa al diablo, ¿sí? Dicen que lo que pasa es que no es necesario hablar del tema porque ya son restaurados, y lo más difícil que nos ha tocado hacer como iglesia es llevarlos a que ellos entiendan que es un problema. Para esto, para contarles otro extremo de esta problemática y no solo lo que yo viví en mi relación con el alcohol, quiero presentarles a una oveja. Vamos a conocer a Daniel Orjuela y mientras él llega les cuento un poquito acerca de él. Dani es abogado y es líder de universitarios. Dani, ven. Es líder de universitarios, es abogado, se nos casa en 3 meses con otra oveja. Siéntate, oveja. Sirve en el equipo de voluntarios de seguridad. ¿Hace cuánto estás con nosotros en la iglesia, Dani? Hace 5 años. 5 años. Entonces, quise arrancar la predicación contándoles mi etapa mundana siendo cristiana, ¿sí? Y cómo a mí Dios me puso un límite, pero quise traer el otro extremo, ¿listo? Entonces, Dani es un milagro. Dani es una de las razones por las cuales yo no tomo. Si usted me dice por qué no toma, yo digo por Daniel, por amor a Daniel. Entonces se los voy a presentar. Bueno, Dani, ¿a qué edad recuerdas que el consumir alcohol fuera normal en tu casa? Pues hay que decir que en mi núcleo más cercano, que era mi papá y mi mamá, el consumo era social. Pero en la casa de mis abuelos, en la casa de mis tíos, ya era una problemática bien grande. Mi abuelo era alcohólico, mis 2 abuelos eran alcohólicos, tuve tíos alcohólicos. Tú serías la tercera generación donde se repetiría el problema. Y era bien confuso porque más o menos hasta los 10 años, siempre en todas las reuniones familiares, tristes o felices, siempre había trago. Yo recuerdo que siempre en la sala había por lo menos un petaco de cerveza y una botella de vino, de cualquier cosa. ¿Qué trajo el alcohol a tu familia, Dani? Pues el alcohol a mi familia trajo varias cosas. Trajo división, trajo violencia intrafamiliar, trajo escasez, trajo una mentalidad de pobreza impresionante, al punto de no salimos de este barrio porque si nos vamos para allá los ricos nos van a ver feo. Trajo separaciones, trajo abandono, ausencia de papás, hijos por fuera del matrimonio. Desorden en esa parte. ¿A qué edad probaste el trago? Que yo recuerde, yo probé el trago más o menos a los 11 años, pero a los 12 años fue mi primera borrachera. ¿Cuántos años tenías cuando pasaste de ser un consumidor social en esas reuniones de familia, en una rumba con tus amigos, a empezar a ser un adicto al alcohol? Bueno, yo fui consumidor social social de reuniones y todo esto desde los 16 hasta los 18 años. A los 18 años entro a la universidad y empiezo a pasar por diferentes situaciones con compañeros, con algunas cosas que venían alrededor de mi vida. Y empecé a beber una vez a la semana, después 2 veces a la semana, después de domingo a domingo, y ya no paraba. Llegaste a beber todos los días. ¿Cuántos años, de qué edad a qué edad estuviste consumiendo alcohol todos los días, Dani? Desde los 18 hasta los 21. ¿Cómo hacías para estudiar en Guayabá? ¿Qué llegaste a hacer? Porque llegaba un momento donde ya, ¿cómo manejabas el tema de tengo que estudiar, tengo que presentar un parcial? Tengo que hacer que mis papás no se den cuenta, porque tus papás conocieron la historia mucho tiempo después. Sí. Ellos no sabían, ellos les parecía divino era que tú tomabas con los tíos, pero ¿en qué momento, cómo manejas el tema de parecer sobrio? ¿Qué empezó a pasar en tu vida? Pues digamos que hay un punto de quiebre en el cual ya no solo bebía, sino que además tenía que buscar una forma de patrocinarme el trago. Entonces empecé a jugar en los casinos. Y jugaba todos los días, apostaba millones de pesos y ¿De dónde sacabas la plata, Dani? La pedía prestada o me la robaba. ¿Le robaste a tus papás? Le robé a mis papás. Y pues digamos que a mí no me gustaba llegar al punto de la borrachera absoluta,
esa era mi sensación de que yo controlaba Que al no tenías un trago, que problema. yo no tenía un problema. Entonces mi sensación era como yo no me emborracho, yo no soy alcohólico, el alcohólico es el que se emborracha y eso. Pero entonces cuando se me iba la mano y tenía clase, digamos que durante 6 meses, los últimos 6 meses, empecé a consumir perico para poderme bajar la borrachera. ¿Ustedes se imaginan que con esta carita ser un periquero alcohólico y ludópata? Nadie se imagina, ¿no? Ay, Dios, Dios es muy lindo. Oveja, ¿qué perdiste por culpa del alcohol y la cocaína? Bueno, digamos que lo primero que perdí fue la universidad. Cuéntanos esa historia. ¿Qué pasó? ¿Estabas en un casino? Estaba en un casino, pues habían clases a las que yo no asistía, habían clases a las que yo iba 1 o 2 veces a la semana y ya. Y porque estaba en el casino, entonces iba saliendo de un casino y me encontré con un profesor con el que había tenido clases supuestamente durante las 2 horas que yo había estado jugando. Él me miró, me dijo, ya sé en dónde es que usted está, y se fue para donde el decano corriendo. Y a los 8 días me avisaron que ¿De qué perdí el universidad te echaron, Dani? del Rosario. Del Rosario. Ahí donde lo ven, miren esta belleza. ¿Qué más perdiste, Dani? Perdí la relación con mis papás totalmente. Restaurarla no fue fácil. Perdí su confianza, perdí la confianza de mis amigos, bueno, de mis amigos. Perdí mucho dinero, muchísimo dinero. Yo creo que si hiciera cuentas compraría como 2 casas o algo así. Perdí mucho tiempo, perdí la confianza en mí mismo y perdí la confianza en los demás. ¿Qué fue lo más duro de reconocer y de sanar para ti, Dani, en tu proceso de restauración? Pues lo más duro de reconocer fue que tenía un problema. Eso es lo más terrible, es llegar al punto en donde miro atrás y lo único que veo es trago y juego y otras cosas, y lo más duro fue decir soy alcohólico y sus amigos. Entonces eso fue lo más duro de reconocer y levantar la mano, porque yo era muy orgulloso y levantar la mano para mí no fue fácil. Cuéntanos qué tuviste que hacer tú y qué hizo Dios, porque tu testimonio nos muestra como un trabajo en equipo donde Dios hizo cosas y hace cosas increíbles en tu vida, pero ¿cuál fue tu parte para salir de este problema? Bueno, yo llegué a la iglesia, yo llegué aquí, digamos ya plantado, porque yo había venido, pero había venido en Guayabado. Yo vine el 26 de septiembre del 2009, llegué aquí a la iglesia y llegué a un grupo de conexión, y desde el momento en que yo puse un pie en la iglesia dije no me tomo un trago más. Al día siguiente compré mi primera Biblia y ese domingo salimos de acá con mis papás, además que iban súper sorprendidos porque yo por primera vez había levantado las manos. Entonces llegamos a la casa y lo primero fue sentarme con ellos y decirles tengo un problema, mi problema se llama alcoholismo, por favor saquen el trago de la casa. O sea, si ustedes tienen vino y cerveza en la nevera, yo me lo voy a tomar. Entonces digamos que eso fue parte de lo que yo tuve que hacer, fue poner límites, fue decirle no a muchas personas, a muchos sitios, fue decirle no a lo que yo venía haciendo, y lo que Dios hizo fue, yo creo que Dios usa personas y Dios puso personas que en ese momento fueron mis líderes, a los que me ayudaron a mantenerme de pie, porque no fue fácil, o sea, no me tomo un trago más y ya. Fue todo un proceso en el cual yo descubrí que nunca iba a quitarme esa cola que tenía, que eso era una cicatriz que iba a quedar y que cada vez que pasara la mano por ahí la iba a sentir, pero que no me podía permitir volver a abrirla. ¿Cómo te cuidas esa cicatriz? Porque es una marca y es una grieta en tu pasado. Llevas 5 años sin ningún tipo de consumo, estás limpio. ¿Cómo cuidas tus grietas?
hasta el día de hoy? O sea, cuéntanos eso que pudimos compartir los dos, qué decisiones que parecen bobas, pero que para ti son importantes en tu día a día. Bueno, pues hay varias cosas. Lo primero es que no consumo absolutamente ningún alimento que haya sido preparado con alcohol. Cuando llegas a un restaurante y te ha pasado, ¿qué es lo que me contabas? ¿Qué es lo que sientes? Tu cerebro inmediatamente se te dispara. Cuando digamos yo no pregunto cómo fue preparada una carne, un pollo, y lo pruebo y siento el sabor al vino o al brandy, inmediatamente la cabeza se me dispara y empieza a pedirme trago. Empieza a pedirme trago, vaya y tome, vaya y tome, vaya y tome. Yo no consumo aceitunas, por ejemplo, porque el sabor del vinagre activa mi cerebro, entonces es súper chistoso porque ese tipo de cosas nada no puedes. que ver. O sea, más o menos eso de pisa la tapa de la ponimalta y se emborracha, ese es mi caso. O sea, para ti una ponimalta es alerta roja. Si una ponimalta caliente no me la Chao, tomo. no puedes. Sí. Okay. A nivel de familia, hoy en día además, porque cuando tú destapas la olla, obviamente se evidencia, esta es la tercera generación que viene con alcoholismo. Hoy en día, gracias a Dios, tú cuentas no solo con tus papás, sino con tíos y con todo hay todo un engranaje en los 24 de diciembre. Cuéntanos un poco de qué límites, qué cambió alrededor de la familia por cuidarte a ti y a tu tío que también está saliendo del alcoholismo. Pues digamos que el cambio de mi familia se dio antes que el mío, porque el mío se dio cuando ellos ya habían dado la vuelta. Entonces ellos llevan 16 años sobrios. Yo fui el que volvió como en el tema. Y es un tema de no hay una cerveza, no hay ni siquiera una champaña. Yo me caso ahorita y es como no hay, o sea, ni siquiera la muestra de un champi por ahí, porque esa vaina si no puedes, lo pone uno en alerta. Te cuidas en eso. Bueno, Dani, en los últimos 2 minutos que tenemos, tú me vas a ayudar a darle a la iglesia tips, ¿listo? O sea, ¿qué podríamos hacer? Obviamente ya hay cosas como poner límites, que es lo que nos dices, pero hablemos un poco de los tips cuando nosotros tenemos este problema. ¿Qué cosas me podrías decir tú y lo vamos haciendo entre los dos? Pues yo creo que lo primero es reconocer que hay un problema, ¿sí? Y el problema no es simplemente soy alcohólico porque consumo todos los días, sino soy alcohólico porque aún siendo consumidor social, lo necesito. Sí, estoy sintiendo una necesidad por consumir trago, porque si no soy chistoso, porque si no soy sociable. Yo creo que es reconocer que hay un problema y no enmascararlo. O sea, ese es otro tip, y es uno no puede creer que tiene el control sobre eso, porque el trago es un enemigo bien silencioso. El trago, además que es un cretino, porque el trago te emborracha y te hace sentir feliz, y al otro día te sientes miserable, pero vuelves a sentir necesidad de tomar. Entonces es como no engañarse que uno controla el trago, sino decir que no realmente tengo el problema. Sí. ¿Qué otro tip nos das? Les decía, no cuidarse de la grieta, o sea, no dar papaya. Y no dar papaya no es simplemente, no, yo voy y me siento con mis amigos que están tomando, pero yo no voy a tomar. Es no irse a sentar con esa gente que está tomando, porque si uno los ve tomando le va a dar uno sed. Entonces es... Sí. O sea, el límite es a kilómetros. O sea, Sí. Tienes que huir de la tentación. Sí, yo creo que es no me siento, no comparto con una persona que está tomando. Si sé que en un sitio están tomando, yo no entro a ese sitio. Si en un restaurante, yo le tengo que decir no a restaurantes, porque sé que en muchos restaurantes la comida se prepara de esa forma. Tú me contabas que de hecho ya tienes restaurantes donde sabes que es imposible, Sí, porque es un roja. menú muy, muy apetecido, pero se basa en el consumo de alcohol. Entonces ya tienes clasificaciones de a dónde no puedes ir. Sí, yo tengo banderas rojas. Marcadas, Sí, zonas de riesgo. Aquí sí. Ajá. Hay algo que también nosotros vemos como un tip, y es que nosotros necesitamos sentarnos y definir cuál es nuestra visión frente a este tema. O sea, si ustedes están haciendo el curso prematrimonial, este es un tema que hay que hablar. ¿Va a haber trago en la boda? ¿En nuestra familia se va a tomar? ¿Va a ser parte de nuestro presupuesto?
Si en este momento en su familia se está consumiendo, hay que tomarse un tiempo y hablar con los hijos y decir, bueno, ¿cuáles son las reglas? Para nosotros es saludable, y en el libre albedrío van a tomar la decisión, pero es un tema que hay que hablar, ¿sí? Mi riesgo y el hueco del cual Dios me sanó, porque fueron muchas heridas alrededor del consumo, fue porque nunca se habló claramente. Yo intuía, ¿sí? Y el no ser pastoreada en eso le dio derecho a Satanás para hacerme daño, y lo mismo en tu caso. Entonces yo creo que un tip también es, hay que hablar y hay que preguntarnos, ¿qué hay detrás del consumo de alcohol? ¿Hay soledad? ¿Queremos evadir un problema? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando mi hijo necesita jueves, viernes, sábado, domingo, ¿sí? consumir? ¿Qué me está queriendo decir? O sea, como hablar del tema creo que es un tip importante. Y hay algo que compartíamos que dice Efesios 5, dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Dice, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Y algo que creemos y que hemos hablado con Daniel es, si no dependemos del Espíritu Santo, va a ser importante. Va a ser imposible poder salir del problema. Creo que es tu mayor tip en lo que haces todos los días pidiéndole a Dios, ¿no, Dani? Sí, digamos que lo que no llena a Dios lo va a llenar otra cosa. Y eso no solamente se aplica al trago, sino se aplica a todo. Si Dios no es lo primero en mi vida, si Dios no es el que está llenando mi corazón, ese huequito o ese huecote lo va a entrar a llenar otra cosa que termina por destruir. Dani, si no aparece Dios en tu vida, ¿dónde estarías? Muerto. Eres un milagro. Gracias a Dios por ti. Te amamos de verdad, y Él es una de las razones por las cuales como líderes en esta iglesia somos solidarios y también decimos no al alcohol. Un aplauso para Dani. Gracias, oveja. Sigue, tranquilo. Vamos a orar, iglesia. Yo le voy a pedir que se ponga de pie conmigo. Si este es su problema, cierre sus ojos, pero si no es, pero tiene un primo, un sobrino. Yo en este momento en mi familia estoy orando por 2 personas que no conocen de Dios, pero que también están atados a esto. Y lo que le quiero decir es que todos conocemos a alguien, y si no conoce a alguien, hay muchos Danieles que están hoy aquí sentados. Hay muchos papás que están afrontando la crianza de adolescentes que están con este problema. Hay muchos matrimonios que estamos tratando de sacar adelante porque se están quebrando a raíz de este problema. Usted seguramente conoce a alguien, y mi oración es que usted pueda ir a Dios y hablarle de este tema y preguntarle en su caso y en su libre albedrío si es importante que usted construya una familia sobria o una familia ebria. Señor, yo te pido, Espíritu de Dios, que este tema que es tan sensible y que solo en tu libertad podemos hablar, Señor, tú hoy nos reveles cuál debe ser nuestra posición, Señor. Yo oro por cada Daniel que está aquí representado, sea un adolescente o sea un abuelo, Señor. Hoy oramos, Señor, por cada familia en la cual el alcohol es el símbolo del amor, de la risa, de la evasión, del pecado. Yo te pido, Espíritu de Dios, que hoy sanes nuestra familia, Señor. Yo te pido perdón por ese manto que como colombianos tenemos, donde el alcohol es permitido, donde es play tomar. Hoy confesamos esto, Señor, y te decimos perdónanos porque hemos sido abusados sexualmente por el alcohol, porque hemos abierto la puerta para que nuestros hijos hayan sido manoseados, porque hemos sido fríos, hemos sido poco expresivos y nos hemos acostumbrado a que a través del alcohol amamos, sonreímos, abrazamos. Hoy yo te pido, Señor, que eso se ha quitado de nuestra vida y de nuestro hogar, Señor. Hoy yo te clamo, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros, y que si tenemos ese familiar, si tenemos ese amigo, si tenemos ese compañero en la oficina, en el trabajo que está atado a esto, que nosotros podamos llegar y ser parte de la ayuda, que podamos llegar y decir hay una salida,
porque tú restauras lo que tocas, Señor, porque no fue difícil para ti sacar a Daniel de la cocaína, de los casinos, del alcohol. Para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada imposible. Tú sacaste también mi vida del hueco, Señor, y todos nosotros podemos ser libres de esta atadura, Señor. Hoy en el nombre de Jesús renunciamos a todo engaño, a toda seducción de la publicidad, a todo lo que nos ha llegado a inducir a que es normal, a que es necesario, a que la felicidad va de la mano a un trago, Señor. Hoy renunciamos a todo bloqueo, a toda falta de visión, al estancamiento, a todo lo que seduce nuestros sentidos, Señor. Toda secuela en nuestras neuronas por el consumo del pasado, del presente o aún de nuestros antepasados, hoy te pedimos que los sanes. Todo caos en nuestras neuronas, toda falta de coherencia, toda irritabilidad, toda violencia, toda distorsión en nuestros roles, toda evasión, todo lo que hace que no podamos cerrar ciclos, todo lo que hace que huyamos de los problemas, Señor. Toda secuela que haya en nuestra mente, Señor, como resultado del alcoholismo, hoy te pedimos que lo quites y lo sanes, Señor. Hoy renuncio a ser un alcohólico. Hoy renuncio, Señor, a estar enlagunado. Hoy renuncio a que mis neuronas estén brutas, estén lentas. Hoy lloro por un manto de sanidad física ahora mismo en el nombre de Jesús. Hoy atamos a todo demonio que está detrás de un trago, todo espíritu de muerte, todo espíritu de engaño. Ahora mismo suelta nuestras vidas, suelta nuestros hijos, suelta nuestro esposo, suelta a ese familiar. Hoy yo voy en el espíritu a ese amigo, a ese hijo, y hoy en el nombre de Jesús lo desato del alcoholismo, lo desato del amor al trago, de toda dependencia, y toda dependencia emocional hacia las drogas se rompe en el nombre de Jesús. Todo lo que esté atando, Señor, en nuestras familias, hoy ordenamos que se va en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, levantamos nuestras manos y hoy yo te pido que nos podamos, Señor, consagrar a ti, que hoy podamos decirte: si tú eres santo, Señor, yo quiero ser santo, yo quiero agradarte a ti, Señor. Toma mi mano y rescátame del mar profundo. Con el soplo de tu aliento, mi enemigo huirá. Levántate para ver tu grandeza y tu poder. Levántate para ver a mi enemigo retroceder. Levántate para ver tu grandeza y tu poder. Levántate para ver a mi enemigo retroceder. Envuelto en un manto de luz, alumbrarás mi oscuridad y el resplandor de tu presencia ha hecho de mí un vencedor. Toma mi mano y rescátame del mar profundo. Con el soplo de tu aliento, mi enemigo huirá. Levántate para ver tu grandeza y tu poder. Levántate para ver a mi enemigo retroceder. Levántate para ver tu grandeza y tu poder. Levántate para ver a mi enemigo retroceder.